Según los expertos, dedicamos entre 6 y 9 horas semanales a limpiar nuestra casa. Obviamente no es igual para todos los casos, ya que depende el tiempo que le dediques, las horas que pasas fuera de casa y las personas que participen en esta limpieza. En el vídeo de hoy os voy a dejar mi rutina diaria para que mi casa siempre se vea limpia y organizada. Así que si os interesa este vídeo, cogeros un café, vuestra bebida favorita, poneros cómodos y quedaros conmigo. Muchas veces recibo comentarios del tipo: qué bonita tu casa, qué limpia la tienes siempre, cómo haces para mantenerla tan organizada y tan limpia. Pues muy bien, en este vídeo os quiero contar lo que yo hago en mi día a día, que son unos hábitos muy sencillos que si los mantenemos podemos ahorrar muchísimo tiempo. Como os he dicho al principio, depende también de las horas que estemos en casa, del tiempo que podamos dedicarle pues a cada una de estas limpiezas y también hacer que nuestra familia, las personas que conviven en nuestro hogar, participen en esta limpieza. Porque si queremos una casa bonita, limpia y organizada, todas las personas que conviven en ella tienen que participar en esta limpieza. Crearles un hábito desde pequeñitos, como hago yo con mis hijos, para que el día de mañana ellos, cuando se vayan de casa, y sean personas independientes y sepan hacer este tipo de hábitos o crear estos hábitos en sus propias casas. Y mientras vivan bajo nuestro techo, pues ayuden a que esta limpieza pues sea un poco más fácil y dinámica. Por ejemplo, mis hijos antes de irse al colegio y al instituto dejan sus camas hechas, ellos ventilan las habitaciones, dejan sus camas hechas y durante la semana ellos van recogiendo sus habitaciones y una vez por semana las limpian, quitan el polvo, lo dejan todo limpio y de esta manera pues a mí me ayudan también un poco el mantenimiento de los hogares. No obstante, yo a cada rato les hago una limpieza profunda en sus habitaciones, que muevo muebles, limpio por detrás, quito bien el polvo, pero les dejo estas tareas para que a ellos se les vaya como interiorizando un poquito y se integren también dentro de la limpieza. Además de que tienen que también tener responsabilidades. Yo a partir de los 6 añitos, a los 3, les he empezado a inculcar estos hábitos, al igual que si sacan algo tienen que volver a recogerlo y todo lo que ensucien tienen que limpiarlo. Así que nada, no me quiero enrollar con este tema, pero creo que es un punto importante porque muchas veces nos cargamos las faenas solamente una persona de la casa y los demás tienen que ser conscientes de que cuesta mucho mantener y limpiar una casa. Así que nada, vamos a comenzar con estos pequeños hábitos que yo he incorporado en mi día a día y a mí me ayudan muchísimo. Lo primero que hago siempre es ventilar la casa. Cuando me levanto, abro las ventanas para renovar el aire, para que pues fluya un poquito y circule el aire, bacterias, ácaros, etcétera, aunque muchas veces entran del exterior, pero tenemos que renovar este aire por la mañana, es muy bueno para la salud y para las alergias. Una vez ya tengo ventilada la casa, que son unos 10 minutitos más o menos, no hace falta más, pues lo que hago es hacer la cama. Como os he dicho antes, mis hijos hacen la suya, pues yo hago la mía, mi marido suele irse muy temprano a trabajar y yo me despierto pues más tarde. Entonces, este hábito de hacer la cama lo que hace es empezar bien el día, como más productivo. Según muchos expertos dicen que hacer la cama es un hábito que hace que las personas sean más productivas, así que yo recomiendo que lo hagáis. Además, no es lo mismo entrar en la habitación y ver ahí toda la cama revuelta que ver una cama hecha, ya sea mejor o peor, no hace falta que sea perfecta, pero sí que la cama esté hecha da sensación pues como de limpieza, aunque no hayas quitado el polvo ni barrido, ya simplemente con ver la cama hecha parece que la habitación esté limpia. Y bueno, una vez yo termino con este hábito, que siempre la tengo hecha antes de llevarme a Javier al cole, mientras él termina de prepararse, de asearse y tal, pues yo me voy haciendo la cama. Luego lo que hago es recoger la ropa. Siempre me gusta recoger la ropa y doblarla. Esto es un consejito que os quiero dar porque muchas veces tenemos la costumbre de coger la ropa y meterla en un cesto o en una canasta, lo que sea, y dentro de 1 o 2 días pues doblar la ropa. ¿Esto qué hace? Pues que nuestra ropa se arrugue más de lo habitual. Entonces, si tendemos la ropa bien estiradita y luego para recogerla las vamos doblando, como estáis viendo en el vídeo, que yo la voy doblando a medida que la voy recogiendo, y hay prendas que no hay que plancharlas. Si las metemos en un cesto y la dejamos ahí por horas o por días, esa ropa se arruga toda y vamos a tener que plancharla. Entonces,
¿Qué nos garantiza este hábito? Pues optimizar el tiempo del planchado. O sea, cosas que a lo mejor no tienes que planchar, si las dejas en el cesto vas a tener que plancharlas. De esta manera, pues nos ahorramos tener que planchar cosas que no. Hay algunas prendas que sí necesitan ser planchadas porque tu tejido o lo que sea, pues necesita plancha. Pues esas las vamos a dejar aparte, encima de una silla o algo que no se arrugue más de lo que ya está, y cuando se pueda se plancha. Una cosita que va muy bien para también ahorrarnos el tema del planchado es un spray que vende Mercadona, que es de planchado fácil, os lo voy a enseñar por aquí, que simplemente ponemos la prenda de ropa encima de la cama, de donde sea, pulverizamos desde lejos, no hace falta de cerca porque si no se queda muy mojada, pulverizamos y con las manos vamos estirando la prenda. Esto lo hacemos 2 o 3 veces por los 2 lados y se queda súper estiradita, la verdad que es algo súper fácil si no queréis estar planchando o si tenéis mucha prisa, vais estirando bien la prenda y se queda súper bien. También lo podéis hacer con la ropa de cama. Yo muchas veces cuando lavo la funda del nórdico, yo la tiendo bien estiradita para que no se me arrugue, pero luego a veces del mismo lavado o el tejido quedan algunas arrugas. Entonces, una vez la tengo ya puesta con el relleno del nórdico en la cama, le pongo este pulverizador y la voy estirando, y de esta manera me evito tener que plancharla porque además es grande y es muy incómodo de planchar. Entonces con este spray la verdad es que se queda súper bien. Así que nada, entre estos 2 consejitos ya os puedo asegurar que os vais a ahorrar mucho tiempo de planchado, solamente pues la ropa que lo requiera. Una vez ya tengo recogida la ropa, lo que hago es dejar el tendedero libre para la siguiente colada. En mi caso somos 5 personas en casa y diariamente usamos ropa, entonces mi cesto de la ropa sucia siempre está lleno. Así que yo cada día tengo que poner una lavadora. ¿Qué pasa? Lo que hago es, por la noche antes de irme a dormir, dejo la ropa puesta en la lavadora, o sea, la carga que voy a lavar al día siguiente, me lo dejo todo preparado, con el detergente, todo lo que le pongo, y por la noche la dejo. Esto que me hace optimizar un poquito el tiempo y ir un poquito más acelerada en cuanto a las cosas. Por la mañana, cuando me voy a llevar a Javier al cole, un poco antes, pongo la lavadora. Si tenéis el caso de que trabajáis fuera de casa y no vais a volver, podéis programar la lavadora para que empiece a la hora que queráis. Esto que hace que cuando ya estéis en casa, la lavadora se pone en marcha y automáticamente cuando para podéis tender la ropa. Tenéis que calcular lo que tarda la lavadora y las horas que estáis fuera de casa para programarla. La mayoría de las lavadoras hoy en día tienen esta opción de programar el lavado, así que es muy fácil y nos ayuda pues a distribuir estas pequeñas tareas que se van haciendo sola y no requieren de que estar pendiente de ellas. Una vez para la lavadora, yo os recomiendo que tendáis la ropa automáticamente, porque evitamos lo mismo que antes. Mientras más tiempo esté la ropa en la lavadora, una vez se haya parado, más se arruga. Entonces, una vez para la lavadora, automáticamente, si podemos, tendemos la ropa bien estiradita, evitar poner muchas pinzas, si podéis, sobre todo en camisetas o prendas así para que no se queden marcadas. Yo suelo tenderla sin pinzas, solo calcetines o ropa interior, pero el resto intento no ponerle pinzas para no dejar marcas. Entonces, este es un hábito que yo normalmente pongo la lavadora cuando voy a buscar a Javier. Regreso y entre lo que desayuno y recojo la ropa del tendedero del día anterior, ya para la lavadora y tiendo la siguiente. Entonces, una vez ya tengo la ropa tendida, me voy a mi rutina de baños. Es una rutina que hago cada día porque el baño es un sitio donde hacemos nuestras necesidades y donde nos aseamos diariamente. Entonces, yo solamente lo que hago diariamente es el inodoro y el lavamanos. ¿Esto que me hace? Pues tener el baño siempre limpio, que esté aseado, o sea, que haya higiene en el baño. Y una vez por semana me hago la zona de la ducha junto con el resto del baño, y si tengo tiempo pues limpio un poco los azulejos y lo dejo todo limpio. Pero lo que es en el día a día, si no tenéis mucho tiempo, porque a veces me decís que no tengo tiempo para tantas cosas, perfecto. No hace falta que lo hagáis como hago yo, que me pongo mi spray desinfectante con el estropajo, que yo tardo 7 minutos y lo he puesto, muchas veces me he puesto el cronómetro para ver lo que tardo. Yo no lo hago normal, no lo hago rápido ni nada, mi tiempo, y tardo unos 7 minutos de media por cada baño, o sea que son unos 15 minutos los 2 baños. Si solamente tenéis un baño, pues mejor aún.
Si no tenéis tanto tiempo, venden unas toallitas, que os las voy a enseñar también por aquí, unas toallitas húmedas que la venden en casi todos los supermercados, que son para limpiar los baños. Entonces, simplemente con utilizar una toallita para el lavamanos y una para el inodoro, darle una limpieza y limpiar un poco simplemente para que no haya restos de pis, para que no huela mal, para que esté limpio y sea una zona pues que cuando vas al baño pues esté limpia. Bueno, una vez termino esta rutina de baño, que es muy fácil y yo la recomiendo que la incorporéis en vuestros hábitos, lo que hago es quitar el polvo. No quito el polvo de toda la casa todos los días. Yo simplemente quito el polvo según vea la suciedad. Es verdad que en verano abrimos más las ventanas y entra más polvo, y en invierno pues todo lo contrario. Pero también depende de qué casa y de las circunstancias exteriores es el polvo que va a entrar. Yo, por ejemplo, cada día quito el polvo de una estancia. Yo de lunes a viernes pues me limpio todas las habitaciones, todas he quitado el polvo, además de que mis hijos limpian las suyas. Pero yo siempre pues una vez por semana voy y el día que le toca pues les repaso su habitación. Y de esta manera pues evito acumular un exceso de polvo que luego cuesta mucho más de quitar. Si queréis hacerlo, quitar el polvo de toda la casa en un solo día, también lo podéis hacer. Pero yo os recomiendo que lo hagáis de esta manera, porque así pues hacéis una estancia, al día siguiente hacéis otra. Podéis incorporar también, si queréis hacer una limpieza más profunda, que es lo que hago yo, un día a la semana me dedico a una habitación más en profundidad. Por ejemplo, pues quito el polvo, paso el limpiador bien, porque en el día a día quito el polvo con el plumero y ya está. Pero cuando ya hago limpieza más a fondo, pues paso el limpiador de los muebles después de quitar el polvo. Siempre primero quitar el polvo y después el limpiador, porque si no lo que hacemos es restregar todo el polvo en el mueble y se queda igual de sucio. Entonces, muevo si puedo los muebles, aspiro por detrás, que se acumula muchas veces suciedad y pelusas y cosas así del día a día. Entonces, en el tema de barrer, que sería también un hábito incorporado con el de quitar el polvo, que lo hago después, yo tengo la suerte de que tengo pues, aliados de limpieza como es el robot, que yo lo tengo programado todos los días para que él automáticamente salga y aspire toda la casa. Esto la verdad es que me ayuda muchísimo porque mientras yo hago otras cosas, pues yo sé que la casa luego va a estar limpia. Esto no quita que hay rincones donde los robots no entran. Muebles que quedan un espacio muy pequeño a la pared y ahí lógicamente no pueden entrar. Muebles que son muy bajitos y los robots no entran, pero sí que entra el polvo. Entonces hay sitios donde sí que tenemos que ir luego con la escoba tradicional o con la aspiradora a quitar el polvo en esa zona. Por eso digo que en las limpiezas que hacemos más concretas de ese día de la semana que toca, pues hacer esa limpieza, mover los muebles, yo muevo el sofá, limpio por detrás, muevo los muebles, los que se pueden mover lógicamente, los que están anclados o no se puedan mover, lógicamente no se puede limpiar, pero todo lo que se pueda mover o lo que podáis mover, tenéis que moverlo y limpiar, y de esta manera evitamos acumular. Podéis hacerlo una vez por semana, dedicar un día a un tipo de limpieza específico y a la semana siguiente otra estancia, y así vais haciendo, pues todos los meses vais haciendo diferentes estancias. Luego, por ejemplo, podéis dedicar un día a limpiar los cristales. Pues un día os apetece limpiar los cristales, pues limpiáis todos los cristales. ¿Que solo podéis limpiar 3? Pues 3. ¿Que solo podéis hacer 1? Pues 1, y al día siguiente pues te haces otros. Lo importante es no cargar todo el trabajo en un solo día, porque si no al final nos cansamos demasiado y cogemos esto como una tarea que no nos gusta. Y en realidad son cosas que hay que hacer sí o sí, pero el mantenimiento hace que no tengamos que estar demasiadas horas limpiando. Luego, una cosa que siempre me gusta hacer es, cada vez que cocino, o la cena, o la comida, lo que sea, me gusta recoger lo que voy ensuciando. Esto es un hábito muy bueno para no acumular cosas en la cocina. O sea, eso de tener el fregadero lleno de platos con sobras o con cosas pegadas, las ollas en la cocina con sobra y dejarlas ahí hasta el día siguiente, eso es lo peor que podéis hacer. Porque esa comida se reseca, se pega, causa malos olores, luego huele mal la cocina, huele mal todo. Yo os recomiendo que una vez vayáis cocinando, lo que vais usando, usáis un cuchillo, lo fregáis un momento, o lo ponéis al lavavajillas, lo que queráis. Usáis una sartén, la fregáis, que son pequeños minutos. O sea, ¿cuánto se tarda en fregar una sartén o una olla? ¿5 minutos?
Si la dejáis con comida reseca, vais a tardar el doble, porque tenéis que restregar más o tenéis que dejarla en agua para que eso se ablande y entonces luego fregarla, luego da más pereza. Hay que hacerlo mucho más dinámico y que sea mucho más fácil. Yo, por ejemplo, cuando hacemos a la hora de la comida, a la hora de la cena, mis hijos son los encargados de poner la mesa, siempre, es una tarea que es de ellos, y cuando terminamos de cenar o de comer, cada uno recoge su servicio, o sea, su plato, su cubierto y su vaso, y luego lo que queda en la mesa lo recogemos entre todos. Hay que inculcarles que tienen que participar en estas pequeñas tareas. Ellos recogen y van al fregadero, enjuagan su vaso, su cubierto y su plato y lo ponen en la lavavajilla. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer cualquier persona. No hay que ser un experto en limpieza para guardar tus cosas en el lavavajilla o coger un estropajo y fregarlo. O sea, no hay que tener una carrera para hacer estas cosas. Y los niños tienen que saberlo. Cuando ellos tengan una altura que llegan al fregadero, ellos tienen que saber hacer estas cosas. Una cosa es que sean niños pequeños, pero ya niños adolescentes o niños ya grandes tienen total capacidad de coger un estropajo y fregar los platos, los cubiertos o lo que sea. Son capaces de manejar una tablet, un móvil y un ordenador, pues también son capaces de hacer su cama, de fregar los platos y de hacer muchísimas cosas más. Así que nada, yo lo dejo ahí para que vosotros gestionéis con vuestros hijos cómo tienen que implicarse en la limpieza. Y otra cosa que me gusta mucho incorporar en esta rutina es dejar siempre la casa recogida por la noche. Una vez ya hemos terminado de cenar, recojo la cocina, no me dejo nada, no me dejo ollas, no me dejo platos, nada, todo recogido, encimeras limpias, porque así evitamos también que vengan bichitos si quedan restos de comida y que huela mal. Y también todas las zonas comunes, que el sofá se quede recogido, los cojines puestos, que se quede todas las mesas despejadas, cada cosa en su lugar, porque cada cosa tiene su lugar. Si tenéis un recibidor, pues ahí se dejan las llaves. O tienes un perchero, pues ahí dejas el bolso, la chaqueta. Un zapatero, pues metes los zapatos. No dejéis cosas de por medio. Y también que nuestros hijos aprendan a que lo que sacan hay que volver a llevarlo a su sitio. Lo que ensucian hay que limpiarlo. Y de esta manera, pues todos colaboramos en la limpieza de nuestras casas. Y estos pequeños hábitos que yo incorporo en mi día a día me ayudan mucho a la hora de mantener mi casa pues limpia y ordenada, porque si no sería un caos. Si cada uno va a su bola, nadie ayuda y no hacemos nada en todo el día o hacemos poco, pues al final se va acumulando. Es cierto que muchas personas trabajan muchas horas fuera de casa y no pueden dedicarle el mismo tiempo, pero con un poquito que dediques cada día, yo no dedico más de 1 hora a la limpieza diaria, ya sea por la mañana o por la tarde. A veces sí, estamos muy cansados, pero ya digo, si no puedes hacerlo tú, lo puede hacer tu hijo, lo puede hacer tu marido o lo puede hacer alguien. No siempre tiene que ser la tarea de una sola persona. Entonces, mientras a lo mejor tú haces, yo qué sé, el baño, pues otra persona puede ir quitando el polvo, o otra persona puede ir barriendo, tendiendo la ropa. Y si solamente estás tú, pues con 1 horita al día tienes más que suficiente para hacer esta rutina que es súper rápido y una vez la incorporas en tu día a día, lo haces casi sin pensar. Yo, por ejemplo, me pongo muchas veces series o música cuando hago estas tareas porque así, pues como que me entretengo un poco mientras lo hago. Si pongo música, pues una música que te guste, una música agradable, y yo lo que hago muchas veces cojo la tablet o el otro móvil y me pongo series. Me veo muchísimas series y las veo mientras limpio, no me siento a ver las series. O sea, hago 2 cosas a la vez. Estoy viendo la serie, me la voy llevando por toda la casa con un soporte y mientras voy limpiando el baño me pongo mi serie y voy viendo la serie. Mientras cocino, pues lo mismo. Mientras limpio, pues lo mismo. Entonces no es necesario estar repanchingado 3 horas viendo la tele. Si a lo mejor de 3, 1 la puedes dedicar a ir limpiando mientras ves tu serie favorita. Así que nada, familia, espero que os sirvan estas rutinas, que la incorporéis en vuestro día a día. Decidme cuántas horas vosotros dedicáis a la limpieza diaria de vuestras casas o semanales, en el caso de que no podáis en el día a día. Os voy a leer en los comentarios. Si os puedo ayudar con cualquier consejo, con cualquier truquito, ya sabéis que yo estoy encantada de ayudaros siempre. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.